El sol del desierto caía como plomo fundido sobre la espalda de Jake Morgan. Cada paso de su caballo levantaba una nube de polvo que se pegaba a su garganta seca como papel de lija. Llevaba 2 días sin agua, 2 días perdido en territorio apache, 2 días que podrían ser sus últimos. Jake sabía que había cometido un error que podría costarle la vida. Sus labios estaban agrietados, su lengua hinchada. La cantimplora vacía golpeaba contra su muslo como un recordatorio cruel de su desesperación. En la distancia, creyó ver un espejismo, el brillo plateado de un río serpenteando entre las rocas rojizas. «Por favor», murmuró con voz ronca, «que sea real». Se acercó, tambaleándose. El agua era real, cristalina, fresca, imposiblemente hermosa. Jake se dejó caer de rodillas en la orilla y hundió su rostro en el líquido salvador. Bebió como un animal sediento, sin pensar, sin mirar a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó el clic inconfundible de rifles siendo amartillados. Se quedó helado, con el agua goteando de su barba. Levantó lentamente las manos y giró la cabeza. 5 guerreros apache lo rodeaban, sus rostros pintados para la guerra, sus armas apuntando directamente a su corazón. Eran como sombras materializadas del desierto mismo, silenciosos, mortales, implacables. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Además, activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta increíble saga. Créeme, lo que está por venir te dejará sin aliento. El líder de los guerreros, un hombre alto con una cicatriz que atravesaba su mejilla, le gritó algo en apache. Jake no entendía las palabras, pero el mensaje era claro. «Levántate y camina». Lo llevaron a través de un cañón oculto, donde el campamento apache se extendía como un organismo vivo entre las rocas. Tipis de cuero se alzaban en círculos perfectos. Mujeres y niños se detuvieron a mirarlo pasar. Sus ojos no mostraban miedo, sino algo más inquietante. Curiosidad, como si fuera un animal extraño capturado en las montañas. Lo arrastraron hasta el centro del campamento, donde un gran fuego ardía incluso bajo el sol abrasador. Allí, sentado en una piel de búfalo, esperaba el hombre más imponente que Jake había visto jamás. El jefe Águila Roja. Su rostro era una máscara de arrugas que contaban historias de 1000 batallas. Sus ojos negros brillaban con una inteligencia afilada como cuchillos. Un enorme tocado de plumas de águila coronaba su cabeza, y collares de garras de oso colgaban sobre su pecho desnudo y marcado con cicatrices ceremoniales. Pero no fue el jefe quien capturó la atención de Jake. A su derecha, de pie con la espalda recta como una lanza, había una mujer joven que hizo que el corazón de Jake se detuviera por completo. Era la criatura más hermosa y aterradora que jamás había visto. Su cabello negro caía como una cascada de medianoche hasta su cintura, trenzado con cuentas de turquesa y plumas rojas. Sus ojos eran del color del ámbar oscuro, ardiendo con una intensidad que parecía ver directamente a través del alma de Jake. Llevaba un vestido de gamuza decorado con símbolos que Jake no reconocía, y un cuchillo curvo colgaba de su cinturón. No era solo bella, era peligrosa. Una guerrera. Ayasha. Aunque Jake aún no sabía su nombre, ese rostro quedaría grabado en su memoria para siempre. El jefe Águila Roja habló, su voz profunda resonando como un tambor de guerra. «¿Por qué invades nuestra tierra, hombre blanco?» Jake parpadeó, sorprendido de escuchar español. Tragó saliva, su garganta todavía áspera. «Estoy perdido», dijo con honestidad. Su voz sonó patética incluso para él. Solo buscaba agua. No sabía que estaba en territorio apache. No vengo a causar problemas. El jefe se inclinó hacia adelante,
estudiándolo como un halcón estudia a un ratón. Los hombres blancos siempre dicen eso, justo antes de que lleguen más con armas y mapas, queriendo tomar lo que no es suyo. Yo no soy como ellos. Todos dicen eso también. Un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. Muchos querían su sangre. Jake podía sentirlo. Era un peso tangible en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. El jefe Águila Roja levantó su mano, pidiendo silencio. Luego miró a su hija. ¿Qué piensas, Ayasha? Así que ese era su nombre. Ayasha. Ella dio un paso adelante, y Jake sintió cada par de ojos en el campamento volverse hacia ella. Había poder en su presencia, respeto. No era solo la hija del jefe, era algo más. Ayasha caminó lentamente alrededor de Jake, examinándolo como si fuera un caballo en un mercado. Jake se mantuvo inmóvil, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, sus botas polvorientas, su ropa desgarrada, las manos callosas de un trabajador, el revólver vacío en su cinturón. Finalmente, ella habló. Su voz era suave pero firme, como el acero envuelto en seda. Este hombre no miente, padre. Mira sus ojos. No tiene el veneno de la codicia que tienen los otros. Solo tiene miedo y respeto. El jefe gruñó, considerando las palabras de su hija. El miedo no significa que sea inofensivo. No, coincidió Ayasha. Pero el respeto significa que puede aprender. Se produjo un largo silencio. Jake sintió que su destino pendía de un hilo invisible. Un solo movimiento equivocado, una palabra incorrecta, y todo habría terminado. Finalmente, el jefe Águila Roja habló. Te daré 3 días, hombre blanco. 3 días para demostrar que mereces vivir. Quedarás en nuestro campamento, aprenderás nuestras costumbres. Si muestras respeto, te dejaremos ir. Si nos faltas al respeto... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ayasha. Jake. Jake Morgan. Ella asintió lentamente. 3 días, Jake Morgan. Usa tu tiempo sabiamente. Mientras los guerreros lo llevaban a un tipi pequeño en el borde del campamento, Jake miró hacia atrás una última vez. Ayasha seguía de pie junto a su padre, observándolo con esos ojos imposibles de leer. No lo sabía todavía, pero esos 3 días cambiarían su vida para siempre. Y no de la manera que imaginaba. El destino, después de todo, tiene un sentido del humor muy retorcido. La primera noche en el campamento Apache, Jake no durmió. Se quedó despierto en el pequeño tipi que le habían asignado, escuchando cada sonido. El crujir del fuego moribundo afuera, los pasos de los guardias que patrullaban, el aullido lejano de los coyotes en las montañas. Cada sombra que se movía contra las paredes de cuero del tipi podría ser alguien viniendo a cortarle el cuello. 3 días. Solo 3 días para convencer a estas personas de que merecía vivir. Cuando el sol comenzó a pintarse en el horizonte, Jake salió de su tipi. El campamento ya estaba despierto. Las mujeres avivaban los fuegos, los niños corrían entre los tipis, y los guerreros afilaban sus armas. Todos se detuvieron para mirarlo. Sus ojos lo seguían como si fuera un fantasma caminando entre los vivos. «Buenos días, Jake Morgan». Se giró, y allí estaba ella. Ayasha. A la luz del amanecer, era aún más impresionante. Llevaba su cabello suelto esta vez, y vestía ropas de entrenamiento, pantalones de gamuza y una túnica que dejaba ver los músculos definidos de sus brazos. Claramente no era una princesa que se quedaba en su tipi, esperando que otros hicieran las cosas por ella. «Buenos días», respondió Jake, inseguro de cómo comportarse. «¿Dormiste bien?» Había un toque de diversión en su voz, como si supiera exactamente que no había pegado ojo. «Como un bebé», mintió. Ayasha sonrió levemente.
Era la primera vez que Jake veía algo parecido a calidez en ese rostro de guerrera. Ven, si vas a estar aquí 3 días, más vale que seas útil. No alimentamos bocas inútiles. Lo llevó a través del campamento, explicándole la disposición de todo. Cada ubicación tenía un propósito, una razón. Los tipis de los ancianos cerca del centro, donde estaban más protegidos. Los de los guerreros en la periferia, listos para defender. Las áreas de entrenamiento apartadas para no molestar a los que dormían durante el día, después de vigilar toda la noche. Nuestra gente ha vivido en estas tierras durante generaciones, explicó Ayasha mientras caminaban. Conocemos cada roca, cada arroyo, cada cueva. Este no es solo nuestro hogar, es parte de nosotros, y nosotros somos parte de él. Jake escuchaba atentamente. Había pasado toda su vida en Texas, trabajando en ranchos y conduciendo ganado. Pensaba que conocía el oeste. Pero esto era diferente. Era como si los Apache hubieran leído un libro que él ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Jake de repente. Anoche pudiste dejar que tu padre me matara. Ayasha se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Porque vi algo en ti que no veo en la mayoría de los hombres blancos. Vi que tenías miedo, pero no huiste. Viste que estabas rodeado, pero no peleaste como un tonto. Aceptaste tu situación con dignidad. Hizo una pausa. Y porque mis instintos rara vez me fallan, veré si estaba en lo correcto contigo. La llevó primero a los corrales de caballos. Los Apache eran famosos por su habilidad con los caballos, y Jake entendió por qué en el momento en que los vio. Eran magníficos. Mustangs salvajes que habían sido domados pero que mantenían su espíritu feroz. ¿Sabes montar?, preguntó Ayasha. Llevo montando desde que tenía 5 años. Bien, pero ¿puedes montar como nosotros? Sin advertencia, Ayasha saltó sobre uno de los caballos sin silla. El animal se encabritó, pero ella se aferró como si fuera parte de la bestia misma. Luego, mientras el caballo galopaba, Ayasha se deslizó hacia un lado, colgando del costado del animal usando solo una pierna enganchada sobre su lomo. Era una técnica de combate, hacerse invisible para el enemigo mientras disparaba flechas desde debajo del cuello del caballo. Era la cosa más impresionante que Jake había visto jamás. Cuando Ayasha detuvo el caballo y desmontó con gracia, tenía una sonrisa desafiante en su rostro. Tu turno. Jake sabía que esto era una prueba, no solo de sus habilidades, sino de su voluntad de aprender, de adaptarse. Miró al caballo, respiró hondo, y lo intentó. Se cayó 3 veces. La tercera vez que golpeó el suelo, escuchó risas. Algunos de los guerreros jóvenes se habían reunido para ver al torpe hombre blanco hacer el ridículo. Entre ellos estaba un hombre particularmente grande, con una expresión de desprecio puro en su rostro. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes de batallas, y una cicatriz fresca atravesaba su frente. «Patético», escupió en apache. Aunque Jake no entendía las palabras, el tono era universal. Ayasha se giró hacia el hombre con ojos de fuego. «Cato, si tienes algo que decir, dilo en español para que nuestro invitado pueda entenderte. ¿O tienes miedo de insultarlo a la cara?» Cato dio un paso adelante, su gran cuerpo proyectando una sombra sobre Jake, que aún estaba en el suelo. «Digo que es patético. Digo que estás perdiendo tu tiempo enseñándole a este perro blanco. Deberías haberlo dejado morir en el desierto». Jake se levantó lentamente, limpiándose el polvo. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero no iba a quedarse en el suelo mientras lo insultaban. «Tienes razón», dijo Jake calmadamente. «Soy patético en esto, pero estoy dispuesto a aprender, lo cual me hace menos patético que alguien que se burla en lugar de enseñar.
El silencio cayó sobre el grupo. Los ojos de Kato se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Kato dio un paso amenazante hacia Jake, pero Ayasha se interpuso entre ellos. Suficiente. Kato, Jake es invitado de mi padre. Tócalo y responderás ante el jefe Águila Roja. Su voz era acero frío. ¿Está claro? Kato la miró con algo en sus ojos que Jake reconoció inmediatamente. Amor no correspondido. Este hombre estaba enamorado de Ayasha, y la presencia de Jake lo enfurecía. «Está claro», gruñó Kato finalmente, antes de alejarse con pasos pesados. Ayasha suspiró y se giró hacia Jake. «No le hagas caso. Kato es complicado. Está enamorado de ti». Ayasha pareció sorprendida por su franqueza. «Es protector. Crecimos juntos. Entrenamos juntos. Él pensaba que... Bueno, no importa lo que pensaba». Jake asintió, entendiendo más de lo que ella decía. Este era un terreno aún más peligroso de lo que había imaginado. No solo tenía que sobrevivir 3 días en territorio apache, tenía que hacerlo mientras navegaba las complejas relaciones de la tribu. El resto del día fue brutal. Ayasha lo entrenó sin piedad. Le enseñó a rastrear huellas en la tierra, a leer el viento para detectar olores, a moverse en silencio por el terreno rocoso. Jake absorbía cada lección como una esponja, determinado a demostrar que valía la pena mantenerlo vivo. Al caer la noche, estaba exhausto. Pero cuando regresaron al campamento, Ayasha no lo dejó descansar. «Ahora viene la parte más importante», dijo. «Vas a cenar con nosotros, con toda la tribu, y vas a aprender nuestras costumbres». La condujo al gran fuego central, donde toda la tribu se estaba reuniendo. El jefe Águila Roja ya estaba allí, sentado en su lugar de honor. Cuando vio a Jake, hizo un gesto para que se acercara. «Siéntate, Jake Morgan. Come con nosotros». Jake se sentó, muy consciente de todas las miradas sobre él. Le ofrecieron comida, carne de venado, raíces asadas, una especie de pan. Jake comió con respeto, observando cómo otros comían, siguiendo sus modales. Después de la cena, comenzaron las historias. Los ancianos hablaban de las viejas batallas, de los espíritus de las montañas, de cómo el mundo fue creado. Jake escuchaba fascinado, viendo un mundo completamente diferente al suyo revelarse ante sus ojos. Cuando llegó el turno de Ayasha de hablar, ella contó la historia de su primera cacería. Tenía solo 12 años cuando rastreó y mató a un puma que había estado atacando al ganado de la tribu. La forma en que contaba la historia, con gestos dramáticos y voces cambiantes, tenía a todos cautivados. Jake se encontró sonriendo, genuinamente disfrutando el momento. Olvidó por un instante que era un prisionero, que su vida pendía de un hilo. Ayasha debió notar su sonrisa, porque cuando sus ojos se encontraron a través del fuego, ella también sonrió. Una sonrisa real, cálida, que transformó completamente su rostro. Esa noche, mientras Jake se acostaba en su tipi, se dio cuenta de algo perturbador. No quería que estos 3 días terminaran, y eso era peligroso, muy peligroso, porque en solo 2 días más, tendría que decir adiós a este lugar, a esta gente, a ella. El segundo día comenzó antes del amanecer. Ayasha apareció en la entrada de su tipi con 2 arcos y un carcaj lleno de flechas. «Hoy aprendes a cazar como nosotros». La siguió hacia las montañas, donde la niebla matutina aún se aferraba a las rocas como fantasmas. Ayasha le mostró cómo sostener el arco apache, diferente del estilo que Jake había visto antes. Más corto, más flexible, diseñado para disparar desde un caballo a galope. «No se trata de fuerza», explicó Ayasha, ajustando sus manos en el arco. «Se trata de respiración, de timing,
de convertirte en parte de la flecha. Su toque era profesional, pero Jake sintió una corriente eléctrica donde sus dedos rozaban los suyos. Practicaron durante horas. Al principio, Jake no podía dar en el blanco ni para salvar su vida, pero gradualmente comenzó a entender. No era como disparar un rifle, era más intuitivo, orgánico. Cuando finalmente dio en el centro de la diana hecha de paja, Ayasha dejó escapar un pequeño sonido de aprobación. Bien, ahora vamos a cazar algo real. El tercer día amaneció con un cielo extrañamente claro, como si el universo mismo estuviera esperando lo que estaba por venir. Jake se despertó con una sensación de inquietud en el estómago. Hoy era su último día. Si todo iba bien, esta noche el jefe Águila Roja le daría un caballo, algo de comida, y lo dejaría partir. Volvería a Texas, a su vida normal, a su pequeño rancho. Era exactamente lo que quería, ¿verdad? Pero cuando salió de su tipi y vio a Ayasha esperándolo con el sol naciente, iluminando su cabello como un halo oscuro, su corazón se hundió. No quería irse. No quería que esto terminara. Hoy es especial, dijo Ayasha, pero había algo en su voz que sonaba ¿tensa? Hoy no hay entrenamiento. Hoy hay una ceremonia. ¿Qué tipo de ceremonia? Ayasha evitó su mirada. Lo verás. Pero primero, mi padre quiere hablar contigo. El jefe Águila Roja lo esperaba en su tipi, más grande y ornamentado que los demás. Adentro, el aire olía a salvia y tabaco. El jefe estaba sentado sobre pieles de búfalo, fumando una pipa larga. Siéntate, Jake Morgan. Jake obedeció, sentándose con las piernas cruzadas frente al líder apache. Has sobrevivido 3 días, comenzó el jefe. Ha mostrado respeto. Ha aprendido. Ha trabajado duro. Hizo una pausa, dejando salir el humo de la pipa. Pocos hombres blancos lo habrían logrado. Gracias, jefe. No me agradezcas todavía, porque ahora debo decirte algo que complicará tu vida. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hoy, mi hija alcanza la edad de elegir esposo. Es nuestra tradición. La mujer elige, no el hombre. Ella ha esperado mucho tiempo para hacer su elección, rechazando a muchos pretendientes. Pero hoy debe elegir. La tribu lo exige. Jake no entendía por qué le estaba contando esto. Era asunto de Ayasha, no suyo. Entiendo, es una gran decisión para ella. Sí, y tú formarás parte de esa decisión, lo quieras o no. ¿Qué? El jefe Águila Roja se puso de pie, y Jake hizo lo mismo. La ceremonia comienza al mediodía. Estarás allí. Es todo lo que puedo decirte ahora. Antes de que Jake pudiera preguntar más, el jefe lo despidió con un gesto de su mano. Afuera, el campamento estaba transformado. Las mujeres colgaban decoraciones coloridas entre los tipis. Los hombres se preparaban, pintándose para la ceremonia. Había una energía eléctrica en el aire, una anticipación que hacía que el corazón de Jake latiera más rápido. Kato pasó junto a él, vestido con su mejor atuendo de guerra, un peto de huesos, pantalones de gamuza decorados con cuentas y plumas de águila en su cabello. Le lanzó a Jake una mirada de puro odio antes de alejarse. Está nervioso. Jake se giró y encontró a un anciano de pie junto a él, su rostro surcado por 1000 arrugas. ¿Nervioso por qué? Por la elección, por supuesto. Kato ha amado a Ayasha desde que eran niños. Hoy espera ser elegido. El anciano sonrió con sabiduría. Pero los corazones de las mujeres son misteriosos, incluso para ellas mismas a veces. Al mediodía, toda la tribu se reunió en el centro del campamento. Jake fue llevado a un área donde otros 4 guerreros ya esperaban. Todos eran impresionantes, altos, musculosos, cubiertos con las marcas de valientes batallas.
Y luego estaba Kato, el más imponente de todos, mirando a Jake como si quisiera arrancarlo en pedazos. ¿Qué estoy haciendo aquí?, susurró Jake a un joven guerrero junto a él. El guerrero lo miró con sorpresa. ¿No lo sabes? Eres uno de los candidatos. ¿Candidatos para qué? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, los tambores comenzaron a sonar. El jefe Águila Roja apareció, vestido con todo su esplendor ceremonial. Su tocado de plumas parecía tocar el cielo. Su voz resonó sobre el campamento silencioso. Hoy, mi hija Ayasha, estrella de la mañana, elige a su compañero. Como es nuestra tradición desde tiempos antiguos, ella ha llamado a 5 guerreros dignos para presentarse. Cada uno mostrará sus habilidades. Cada uno hablará de sus logros. Y al final, ella elegirá. El corazón de Jake se detuvo. Number. No, no, no. Esto no podía estar pasando. Pero estaba pasando. El primer guerrero, un hombre llamado Nahuel, demostró su habilidad con el arco, disparando 5 flechas que se clavaron en el centro de 5 dianas diferentes en rápida sucesión. La multitud aplaudió. El segundo, llamado Takoda, luchó contra 2 oponentes simultáneamente en un combate cuerpo a cuerpo, derrotándolos a ambos con movimientos fluidos y letales. Más aplausos. El tercero montó a caballo sin silla, haciendo acrobacias imposibles que desafiaban la gravedad y la muerte. Luego llegó el turno de Kato. Él no hizo acrobacias. Simplemente se paró frente a la multitud y habló. He matado a 20 enemigos de nuestra tribu. He cazado búfalos en las grandes llanuras. Él sobrevivió al desierto sin agua durante 6 días. Soy el guerrero más fuerte de nuestra generación. Miró directamente a Jake con desprecio. Y no soy un cobarde hombre blanco que tropezó con nuestro campamento por accidente. La multitud murmuró. Algunos estaban de acuerdo. Otros parecían ofendidos por el insulto directo. Entonces le tocó a Jake. Caminó al centro del círculo, sintiendo todas las miradas sobre él. No tenía habilidades impresionantes que mostrar. No había matado a 20 enemigos. No podía hacer acrobacias a caballo, pero podía ser honesto. No soy el guerrero más fuerte aquí, comenzó. No soy el más rápido, ni el más hábil. Hace 3 días no sabía nada de su gente, de sus costumbres, de su forma de vida. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero en estos 3 días, he aprendido algo importante. Aprendí que hay más formas de ser valiente que solo en la batalla. Aprendí que la verdadera fuerza está en el respeto, en la voluntad de aprender, en admitir cuando no sabes algo. Miró al jefe Águila Roja. Su hija me enseñó eso. Me mostró un mundo que nunca había visto. Y aunque no soy digno de estar aquí entre estos grandes guerreros, estoy agradecido por la oportunidad de haber conocido a su gente. Se hizo silencio. Jake no sabía si había dicho algo profundo o simplemente había hecho el ridículo. Entonces Ayasha apareció. Jake había pensado que era hermosa antes, pero ahora era etérea. Llevaba un vestido ceremonial de gamuza blanca, bordado con turquesas y conchas. Su cabello estaba trenzado con plumas rojas y cuentas de plata. Pintura ceremonial adornaba sus mejillas y frente. Era una visión que haría llorar a los dioses. Caminó lentamente frente a cada candidato, estudiándolos. Cuando pasó frente a Nahuel, él se inclinó respetuosamente. Cuando pasó frente a Takoda, él flexionó sus músculos. El tercero le ofreció una sonrisa encantadora. Kato dio un paso adelante cuando ella se acercó. Ayasha, dijo con voz profunda. He esperado este día durante años. He soñado contigo cada noche. Sé que puedo hacerte feliz. Sé que puedo protegerte. Sé que... Kato, lo interrumpió Ayasha suavemente. Eres un gran guerrero. Y siempre serás mi amigo. Pero no eres mi elección. El rostro de Kato se puso rojo de furia y vergüenza.
Dio un paso atrás, sus puños apretados. Ayasha pasó junto a él y se detuvo frente al último candidato. Frente a Jake. Sus ojos ámbar lo miraron con una intensidad que le quitó el aliento. Jake podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos como tambores de guerra. Jake Morgan, dijo Ayasha, su voz clara y fuerte para que toda la tribu pudiera escuchar. En 3 días me mostraste más sobre el carácter de un hombre que lo que otros han mostrado en toda una vida. No te jactaste de falsos logros. No presumiste de fuerza que no tienes. En su lugar, mostraste humildad, mostraste voluntad de aprender, mostraste respeto. Ella extendió su mano. Te elijo a ti. El mundo de Jake explotó en silencio atronador. Podía ver las bocas de la gente moviéndose, gritando, pero no podía escuchar nada sobre el rugido de su propia sangre en sus oídos. Esto no podía estar pasando, no podía ser real, pero las manos de Ayasha tomando las suyas eran muy reales, cálidas, fuertes. El jefe Águila Roja se puso de pie, y el silencio cayó sobre la multitud. Mi hija ha hecho su elección. Como es nuestra tradición, el elegido puede aceptar o rechazar. Su voz se volvió más dura, más seria. Pero sepan esto, rechazar a quien te ha elegido es el insulto más grande en nuestra cultura. Es decir, que la persona que te ofreció su corazón no es digna, y tal insulto se paga con la muerte. El aire abandonó los pulmones de Jake. ¿Qué? Susurró. El jefe continuó, inexorable. Jake Morgan, mi hija te ha elegido como su esposo. ¿Aceptas este honor? ¿O la rechazas y enfrentas las consecuencias? Jake miró a Ayasha. Sus ojos le suplicaban que entendiera. Esto no era una trampa. Esto no era un juego. Ella realmente lo había elegido, sabiendo lo que eso significaba para él. ¿Por qué? Logró decir Jake. ¿Por qué yo? Porque en 3 días, respondió Ayasha en voz baja, solo para él. Me mostraste un tipo de hombre que nunca había conocido, y me diste algo que ningún guerrero apache me ha dado jamás. ¿Qué? Una elección. No intentaste impresionarme, no presumiste, simplemente fuiste tú mismo, y por primera vez pude ver claramente quién estaba frente a mí. Jake miró a la multitud, vio a Kato, con odio puro en su rostro, vio a los ancianos, observando con curiosidad, vio al jefe Águila Roja, esperando su respuesta. Tenía una vida en Texas, un pequeño rancho, libertad. Pero mientras miraba a Ayasha, con el sol brillando en su cabello y sus ojos llenos de esperanza y miedo, Jake se dio cuenta de algo. La libertad sin propósito era solo soledad. Y esta mujer fuerte, feroz, hermosa le estaba ofreciendo algo más valioso que la libertad. Le estaba ofreciendo un hogar. Jake respiró profundo. Acepto. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Algunos vitoreaban. Otros gritaban en protesta. Pero ninguno importaba. Porque Ayasha estaba sonriendo. Una sonrisa verdadera, brillante, que iluminó todo su rostro. Y en ese momento, Jake Morgan supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Para bien o para mal, ahora era el esposo elegido de la hija del jefe Apache. Que los dioses lo ayudaran. El campamento estalló en caos controlado. Algunos celebraban, otros murmuraban en desacuerdo, y Kato simplemente se quedó allí, temblando de rabia contenida. Jake apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de hacer antes de que Ayasha lo tomara de la mano y lo condujera lejos de la multitud, hacia el río donde todo había comenzado 3 días atrás. «Necesitas entender algo», dijo ella en cuanto estuvieron solos. Su voz ya no tenía la formalidad ceremoniosa. Ahora sonaba nerviosa. «No hice esto para atraparte, ¿no?
Jake se pasó una mano por el cabello, todavía tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Porque desde donde estoy parado, parece bastante trampa. Cásate conmigo o muere no es exactamente una propuesta romántica. Ayasha se encogió, y por primera vez desde que Jake la conoció, la vio verdaderamente vulnerable. Tienes razón, lo siento. Yo no sabía que te pondrían entre los candidatos. Cuando vi tu nombre en la lista, traté de hablar con mi padre, pero él dijo que sería un insulto mayor sacarte ahora que ya habías sido anunciado. Ella se giró para mirarlo de frente, y luego pensé, tal vez esto es el destino, tal vez hay una razón por la que llegaste a nosotros justo ahora. ¿El destino? Jake soltó una risa amarga. El destino es que me perdí en el desierto y casi muero de sed. Y no es extraño que de todos los lugares donde podrías haber vagado, terminaste exactamente aquí, en nuestro río sagrado, 3 días antes de mi ceremonia de elección. Jake no tenía respuesta para eso. Se sentaron en silencio junto al río, escuchando el agua correr sobre las rocas. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. «Puedes irte», dijo Ayasha finalmente, su voz apenas un susurro. «Si realmente quieres, yo puedo hablar con mi padre. Tal vez haya una manera». «Me matarían». «No si yo te ayudo a escapar esta noche. Podría conseguirte un caballo, provisiones. Podrías estar a kilómetros de distancia antes del amanecer». Jake la miró. Estaba ofreciéndole una salida, una forma de mantener su libertad sin que ninguno de los dos tuviera que morir o vivir en vergüenza. Pero mientras la observaba, iluminada por el sol poniente, Jake se dio cuenta de que no quería esa salida. «¿Y qué pasaría contigo?», preguntó. «Si me ayudas a escapar, ¿qué te haría tu padre?». Ayasha apartó la mirada. «Eso no importa». «Sí importa. Dímelo». Me enviarían lejos, tal vez a otra tribu, para evitar la vergüenza. Mi padre perdería respeto. Y yo. Su voz se quebró levemente. Yo nunca podría elegir de nuevo. Estaría marcada como alguien cuya elección huyó en la noche. Entonces no hay realmente opción, ¿verdad? Jake recogió una piedra y la arrojó al río. Si me quedo, pierdo mi libertad. Si me voy, te destruyo a ti y a tu familia. Por eso te dije que lo siento. No era justo involucrarte en esto. Jake se quedó en silencio por un largo momento, pensando. Su vida en Texas había sido solitaria, si era honesto consigo mismo. Desde que sus padres murieron en un ataque de bandidos 5 años atrás, había estado a la deriva, trabajando ranchos aquí y allá, sin raíces reales, sin verdadero propósito. Y luego, en solo 3 días, esta mujer le había mostrado un mundo completamente nuevo, un mundo de significado, de tradición, de comunidad. Sí, era aterrador. Sí, era abrumador. Pero ¿acaso lo desconocido no era mejor que una vida de soledad vacía? Ayasha, dijo Jake finalmente, necesito saber algo. Cuando me elegiste, ¿fue solo porque pensaste que sería interesante? ¿O fue porque realmente viste algo en mí? Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando en la luz del atardecer. Vi a alguien dispuesto a cambiar. Vi a alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Vi a alguien que no tenía miedo de admitir debilidad, lo cual es la mayor fortaleza de todas. Hizo una pausa. Y vi a alguien que, cuando me miraba, no veía solo una princesa apache o una guerrera. Me veía a mí. Jake sintió algo aflojarse en su pecho. Una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. «Entonces quédate», dijo Ayasha, su voz más suave ahora. «No porque tengas que hacerlo, no por obligación, sino porque tal vez
Tal vez esto podría ser bueno para ambos. No sé cómo ser un esposo apache, y yo no sé cómo ser la esposa de un hombre blanco. Aprenderemos juntos. Jake extendió su mano. Ayasha la tomó. Está bien, dijo. Me quedo. Pero no porque me obliguen. Me quedo porque quiero ver a dónde nos lleva esto. La sonrisa que Ayasha le dio valió todo el miedo, toda la incertidumbre, toda la locura de la situación. Entonces, dijo ella, poniéndose de pie, será mejor que regresemos. Tenemos una boda que planear. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. ¿Mañana? Jake casi se atragantó. ¿No es un poco rápido? Ayasha se rió, un sonido rico y musical que Jake decidió que quería escuchar más a menudo. Vaquero, acabas de aceptar casarte con una mujer que conoces hace 3 días. Rápido, dejó de ser una preocupación hace tiempo. Tenía razón. Jake se rió también, la absurdidad completa de la situación finalmente penetrando. Bueno, dijo, supongo que he hecho cosas más estúpidas en mi vida. ¿Oh? ¿Cómo qué? Como entrar en territorio apache sin un mapa. Eso fue bastante estúpido. Y mira dónde me trajo. Se miraron el uno al otro, y algo pasó entre ellos. No era amor todavía, era demasiado pronto para eso. Pero era algo, una conexión, una promesa de posibilidades. Cuando regresaron al campamento, la ceremonia ya había comenzado a prepararse. Las mujeres de la tribu rodearon a Ayasha inmediatamente, arrastrándola para preparaciones que Jake no entendía. Los hombres, más cautelosos, se acercaron a Jake. El jefe Águila Roja fue el primero. Has hecho una elección valiente, Jake Morgan. O muy valiente, o muy tonta. El tiempo dirá cuál. Con todo respeto, jefe, todavía estoy tratando de descubrir eso yo mismo. El jefe rió, un sonido profundo que sacudió su pecho. Bien, un hombre que admite su confusión es más sabio que uno que finge certeza. Se puso serio. Pero escucha bien, mi hija es preciosa para mí. Es fuerte, sí. Independiente, sí. Pero sigue siendo mi niña. Si le haces daño, ninguna distancia será suficiente para esconderte de mí. ¿Entendido? Bien. Ahora ven. Hay mucho que aprender antes del amanecer. El resto de la noche fue un torbellino. Jake fue instruido en las ceremonias de matrimonio apache, las responsabilidades de un esposo, las expectativas de la tribu. Su cabeza giraba con información, pero absorbía todo lo que podía. Lo que más le sorprendió fue cuánta libertad se le daba a la esposa en la cultura apache. Las mujeres no eran propiedad. Podían poseer caballos, armas, incluso tiendas. Podían divorciarse de maridos que las trataban mal. Podían luchar junto a los hombres si lo elegían. Era completamente diferente de la sociedad que Jake había dejado atrás, donde las mujeres eran poco más que decoraciones bonitas o amas de casa. Mientras caía la noche, Jake fue llevado a un tipi especial, más grande que el que había estado ocupando, decorado con símbolos que no reconocía. Este es tu nuevo hogar, explicó uno de los ancianos. Lo compartirás con Ayasha después de la ceremonia de mañana. Jake miró alrededor del espacio. Era simple, pero cómodo. Pieles de búfalo en el suelo, un fuego pequeño en el centro, espacio suficiente para 2 personas, para una familia. El peso de lo que estaba haciendo finalmente le cayó encima. Mañana, se casaría. Se comprometería con una vida que no había planeado, con una mujer que apenas conocía, en un mundo que todavía estaba aprendiendo a entender. Pero mientras se acostaba esa noche, mirando el humo del fuego subir a través del agujero en la parte superior del tipi, Jake se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no se sentía solo. Aterrado, sí. Confundido, absolutamente. Pero no solo. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente.
Afuera, bajo las mismas estrellas, Ayasha yacía en su propio tipi, pensando en el hombre que había elegido. También estaba asustada, también estaba insegura. Pero había algo en Jake Morgan que tocaba algo profundo en su alma, algo que le decía que, a pesar de todas las probabilidades, a pesar de todas las diferencias, esto podría funcionar. Tendría que funcionar, porque mañana, al amanecer, sus vidas se entrelazarían para siempre. Y en algún lugar de la oscuridad, Kato observaba el tipi de Jake con ojos llenos de odio y venganza. La noche era larga, y en esa oscuridad, conspiraciones oscuras comenzaban a tomar forma. El amanecer llegó demasiado rápido. Jake apenas había dormido, su mente girando con todo lo que estaba por suceder. Cuando escuchó los tambores comenzar, se puso de pie con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Hombres de la tribu entraron en su tipi, trayendo ropas ceremoniales. No era el atuendo tradicional apache completo. Eso lo ganaría con el tiempo, le dijeron. Pero era respetable. Una camisa de gamuza nueva, pantalones decorados con cuentas, mocasines suaves. Le pintaron símbolos en el rostro con arcilla roja y blanca. Estos son símbolos de protección, explicó el anciano mientras trabajaba. Y dibujó una línea curva en la frente de Jake. Es el símbolo de un nuevo comienzo. Jake fue llevado al centro del campamento mientras el sol apenas comenzaba a tocar el horizonte. La tribu entera ya estaba reunida, formando un círculo. En el centro ardía un fuego sagrado, y el jefe, Águila Roja, esperaba con sus ropas ceremoniales completas. Entonces ella apareció. Ayasha caminaba hacia él desde el este, donde el sol nacía detrás de ella, haciendo que pareciera una visión hecha de luz pura. Llevaba un vestido ceremonial diferente al del día anterior. Este era más antiguo, explicaron después, pasado de generación en generación. Blanco como el amanecer, bordado con símbolos en turquesa y coral. Su cabello caía suelto por su espalda, y una diadema de plumas de águila coronaba su cabeza. Era la cosa más hermosa que Jake había visto jamás. Sus ojos se encontraron a través del fuego, y por un momento, el miedo de Jake desapareció. Había algo en la forma en que lo miraba, no con posesión, sino con esperanza, curiosidad, posibilidad. La ceremonia comenzó. El jefe Águila Roja habló en apache, sus palabras ritualísticas y antiguas. Un anciano tradujo para Jake. El sol nace en el este, trayendo nueva luz a la tierra. Así también, dos almas se unen hoy, trayendo nueva luz el uno al otro. El águila y el caballo, diferentes en naturaleza, pero volando y corriendo hacia el mismo horizonte. Jake y Ayasha fueron instruidos a caminar juntos alrededor del fuego 4 veces. Una por cada dirección sagrada. En cada vuelta, diferentes miembros de la tribu les ofrecían regalos. Un arco nuevo para Jake, una manta tejida para Ayasha, hierbas sagradas, comida. Después de la 4ª vuelta, se detuvieron frente al jefe. ¿Prometes, Jake Morgan, honrar a esta mujer? Protegerla en batalla, respetarla en paz, y caminar junto a ella hasta que la tierra los reclame. Jake respiró profundo. Este era el momento. Última oportunidad para echarse atrás. Miró a Ayasha. Ella lo miraba sin parpadear, su rostro sereno, pero sus ojos revelando la tensión que sentía. «Lo prometo», dijo Jake, y su voz no tembló. «¿Y tú, Ayasha, estrella de la mañana, prometes honrar a este hombre? Guiarlo en nuestros caminos, ser fuerte cuando él sea débil, y caminar junto a él hasta que la tierra los reclame?» «Lo prometo», dijo Ayasha, y había poder en su voz. El jefe Águila Roja tomó una cuerda trenzada con hierbas sagradas y ató suavemente sus muñecas juntas. Lo que está atado hoy solo puede ser desatado por muerte o por mutuo consentimiento. Caminen juntos, sean uno. La tribu estalló en celebración.
tambores, cantos, gritos de júbilo. Pero Jake apenas podía escucharlo sobre el rugido de su propia sangre en sus oídos. Estaba casado. Casado con una mujer apache. Casado con Ayasha. La celebración duró todo el día. Hubo comida, bailes, juegos de habilidad. Jake participó lo mejor que pudo, todavía sintiéndose como un extraño observando un mundo que no comprendía completamente. Pero cada vez que comenzaba a sentirse abrumado, Ayasha estaba allí, con una sonrisa tranquilizadora o una mano en su hombro. Mientras el sol se ponía, la multitud comenzó a dispersarse. Los recién casados fueron escoltados a su nuevo tipi, ahora oficialmente su hogar compartido. Y entonces, por primera vez como marido y mujer, estuvieron solos. El silencio en el tipi era ensordecedor. Ayasha se quitó la diadema ceremonial, dejando que su cabello cayera libremente. Jake se sentó en una de las pieles de búfalo, de repente inseguro de qué hacer con sus manos. Entonces, dijo finalmente Ayasha, esto es incómodo. Jake soltó una carcajada sorprendida. Pensé que era solo yo. No, definitivamente no eres solo tú. Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas. Creo que deberíamos hablar, establecer algunas reglas. ¿Reglas? Sí, porque sé que esto no es convencional para ninguno de los dos. Respiró profundo. Así que propongo esto. Nos tomamos nuestro tiempo. Somos esposos ante la tribu, sí. Pero en privado, somos amigos, compañeros. Aprendemos a conocernos sin presión. Jake sintió una ola de alivio. Eso suena perfecto, en realidad. Bien. Y otra regla, honestidad total. Si algo te molesta, dilo. Si tienes miedo, dilo. No finjas estar bien cuando no lo estés. De acuerdo. Lo mismo para ti. Trato hecho. Extendieron sus manos y las estrecharon, sellando su acuerdo. Pero cuando sus manos se tocaron, algo pasó. Una chispa de electricidad que hizo que ambos la soltaran rápidamente. Se miraron, ambos un poco sorprendidos por la reacción. Entonces, dijo Jake, aclarando su garganta, ¿qué viene ahora? Ahora viene la parte difícil, dijo Ayasha. Ahora tienes que realmente convertirte en uno de nosotros. Los días siguientes fueron brutales. Jake fue despertado antes del amanecer cada mañana por otros guerreros que lo arrastraban a sesiones de entrenamiento. No más tratamiento gentil solo porque era el esposo de la hija del jefe. Ahora se esperaba que funcionara como cualquier otro guerrero. Aprendió a pelear con cuchillos, a luchar cuerpo a cuerpo al estilo apache, a moverse en silencio por el terreno más ruidoso. Cada músculo de su cuerpo dolía. Cada noche caía en su lecho exhausto. Pero lentamente, imperceptiblemente, estaba cambiando. Su cuerpo se volvía más delgado, más fuerte. Sus reflejos se agudizaban. Sus sentidos se afinaban. Ayasha lo entrenaba separadamente en las tardes, enseñándole la lengua apache, las historias tribales, las costumbres y tabúes que necesitaba conocer. Era una maestra paciente pero exigente, corrigiéndolo cuando cometía errores pero celebrando sus éxitos. Sus noches juntos en el tipi se volvieron más cómodas. Hablaban durante horas sobre todo y nada. Jake le contaba sobre su infancia en Texas, sobre perder a sus padres, sobre la soledad que había sentido. Ayasha compartía historias de crecer como hija del jefe, la presión de ser perfecta, el deseo de ser vista como más que solo un símbolo. Siempre supe que tendría que casarme, confió una noche. Es mi deber hacia la tribu. Pero nunca pensé que realmente tendría una elección. Todos los guerreros apache sabían exactamente quién se suponía que yo debía ser. Me veían como la hija del jefe primero, como persona segundo. ¿Y yo?
Tú no sabías quién se suponía que yo debía ser, así que solo viste a mí. Jake entendió eso más de lo que podría decir. Toda su vida, la gente lo había visto como el huérfano, o el vaquero solitario, o el extraño en el pueblo. Nunca solo como Jake. Una semana después de la boda, mientras Jake practicaba tiro con arco, Kato se acercó. Desde la ceremonia de elección, el gran guerrero había mantenido su distancia, observando desde lejos con ojos oscuros. Tu postura está mal, gruñó Kato. Jake se tensó, esperando un insulto o una pelea. Pero Kato simplemente se acercó y ajustó la posición de los brazos de Jake. Así. Y tus pies más separados. Necesitas balance. Jake ajustó su postura e intentó de nuevo. La flecha voló más recta, golpeando más cerca del centro. Mejor, admitió Kato a regañadientes. Gracias. Kato asintió bruscamente y comenzó a alejarse. Pero Jake lo llamó. Kato, espera. El guerrero se giró, sus músculos tensos. Sé que esto es difícil para ti, dijo Jake cuidadosamente. Y lo siento. Nunca quise causar conflicto. Kato fue silencioso por un largo momento. Luego, la amaba desde que éramos niños. Pensé que ella también me amaba. Como hermano, al menos, si no más. Probablemente lo hizo, lo hace, pero no de la forma que yo quería. Kato suspiró pesadamente. Pasé años volviéndome más fuerte, más hábil, pensando que si era lo suficientemente impresionante, ella me elegiría. Una risa amarga. Y luego te eligió a ti. Un hombre blanco que había estado aquí solo 3 días. No puedo explicar por qué. Yo sí puedo, dijo Kato. Ella te eligió porque no estabas tratando de impresionarla, porque la veías como persona, no como premio. Miró a Jake directamente a los ojos. No te gusto, hombre blanco, y nunca lo haré, pero respeto la elección de Ayasha, así que te entrenaré, te haré más fuerte, porque si vas a estar con ella, necesitas ser digno de protegerla. Jake sintió un nudo en su garganta. No sé qué decir. No digas nada. Solo entrena duro. Y... Kato vaciló. Hazla feliz. Ella merece felicidad. Desde ese día, Kato se convirtió en el instructor más duro pero más efectivo de Jake. Lo empujaba más allá de sus límites, lo derribaba y lo hacía levantarse de nuevo, lo moldeaba en un guerrero. Las semanas pasaron. 1 mes, 2. Jake y Ayasha se volvían más cercanos cada día. Ya no dormían en lados opuestos del tipi. Ahora se acurrucaban juntos en las noches frías, hablando hasta que se quedaban dormidos. Compartían bromas privadas. Terminaban las oraciones del otro. Pero todavía no se habían besado. Todavía no habían cruzado esa última frontera. Hasta una noche, 2 meses después de la boda. Habían estado cazando todo el día, solo ellos dos. Trajeron de vuelta un ciervo grande, y la tribu celebró su éxito. Después, cansados pero felices, regresaron a su tipi. Hoy fuiste brillante, dijo Ayasha mientras se quitaba las botas. La forma en que rastreaste a ese ciervo. Te estás volviendo realmente bueno en esto. Tuve una buena maestra. Sí, la tuviste. Se rieron. Y Jake se dio cuenta de que realmente era feliz, más feliz de lo que había sido en años. Tal vez nunca. Ayasha, dijo de repente, necesito decirte algo. Ella se giró, su rostro curioso. ¿Qué? Cuando todo esto comenzó, pensé que era el fin de mi vida. Pensé que estaba atrapado, forzado a algo que nunca querría. Lo sé, y lo siento. Déjame terminar. Dio un paso más cerca. Pero ahora me doy cuenta de que era el comienzo.
el comienzo de algo que nunca supe que necesitaba. Tomó su mano. Eres increíble, Ayasha. Eres fuerte y valiente, e inteligente y graciosa, y cada día contigo es mejor que el anterior. Los ojos de Ayasha se suavizaron. Jake. Y sé que dijimos que nos tomaríamos nuestro tiempo, y todavía podemos, pero necesito que sepas que ya no me siento atrapado. Me siento... Buscó la palabra. Elegido, como tú me elegiste, y yo te elijo de vuelta. Las lágrimas brillaban en los ojos de Ayasha. ¿De verdad? De verdad. Ella se acercó, hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Entonces tal vez es hora de que dejemos de esperar. Y lo besó. El mundo explotó en color y luz. Jake la atrajo más cerca, sintiendo su corazón latir contra el suyo. El beso profundizó, años de soledad derritiéndose bajo el calor de la conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «¡Guau!», logró decir Jake. «Sí», coincidió Ayasha, sus ojos brillando. «¡Guau!». Esa noche, finalmente se convirtieron en esposos en todos los sentidos. Y mientras yacían juntos después, con Ayasha acurrucada contra su pecho, Jake se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Un hogar. Una familia. Un propósito. Y amor. Amor verdadero, feroz, inesperado. Afuera, la luna brillaba sobre el campamento apache. Las estrellas parpadeaban en el cielo infinito. Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba bien en el mundo. Pero la paz nunca dura para siempre. Y pronto, todo lo que Jake había encontrado estaría en peligro. 3 meses después de su boda, Jake Morgan era un hombre diferente. Su piel estaba bronceada y curtida por el sol del desierto. Sus músculos eran magros y duros como cables de acero. Hablaba apache con fluidez ahora, aunque con un acento que hacía sonreír a los niños. Podía rastrear un conejo a través de terreno rocoso, disparar una flecha con precisión mortal y sobrevivir en el desierto con nada más que un cuchillo y su ingenio. Ya no era un vaquero perdido de Texas. Era un guerrero apache. Bueno, casi. «Otra vez», gritó Cato, derribando a Jake por 5ª vez esa mañana. «Eres demasiado lento. Si fuera un enemigo real, estarías muerto». Jake escupió polvo y se levantó, sus músculos protestando. «Gracias por el estímulo». «No necesitas estímulo. Necesitas dureza». Pero había un destello de respeto en los ojos de Cato ahora. Respeto que había sido ganado con sudor y sangre durante meses de entrenamiento brutal. Los dos hombres habían desarrollado una relación extraña. No eran amigos, exactamente. Pero ya no eran enemigos tampoco. Eran algo intermedio, rivales que se respetaban mutuamente. «De nuevo», dijo Jake, levantando sus puños. Cato sonrió. «Eso es lo que me gusta oír». Lucharon hasta que el sol estaba alto, y Jake finalmente logró un golpe sólido que envió a Cato tambaleándose hacia atrás. No fue un knockout, pero fue progreso. «Mejor», admitió Cato. «Mucho mejor». Mientras Jake se limpiaba el sudor de su rostro, vio a Ayasha acercándose. Ella había estado cazando con un grupo de mujeres esa mañana y traía un conejo grande colgando de su cinturón. ¿Han terminado de golpearse el uno al otro?, preguntó con diversión. «Por ahora», dijo Jake, sonriendo. Incluso después de meses, su corazón aún daba un vuelco cuando la veía. Ayasha había florecido desde la boda también. Había una nueva ligereza en ella, una alegría que su padre comentó varias veces. Ya no era solo la seria hija del jefe, era una mujer enamorada, y eso la hacía brillar. «Bueno, cuando terminen de presumir su masculinidad, mi padre quiere vernos a todos. Hay noticias». La sonrisa se desvaneció del rostro de Jake. «¿Qué tipo de noticias?».
El tipo que no se comparte en el campo de entrenamiento. Siguieron a Ayasha de vuelta al campamento, donde el jefe Águila Roja había convocado una reunión de sus principales guerreros. El ambiente en el círculo era tenso. Nuestros exploradores han regresado con información preocupante, comenzó el jefe sin preámbulos. Los hombres blancos se están reuniendo al este, traficantes de armas, hombres de ganado, buscadores de oro y soldados. Un murmullo recorrió a los guerreros reunidos. ¿Cuántos soldados?, preguntó Cato. Suficientes. Están construyendo un fuerte a 3 días de viaje de aquí. Dicen que es para proteger a los colonos, pero sabemos lo que realmente significa. Están invadiendo más de nuestras tierras. El estómago de Jake se hundió. Había estado tan envuelto en su nueva vida que había olvidado la realidad más grande. El mundo exterior todavía existía, y ese mundo exterior quería estas tierras. Necesitamos prepararnos para el conflicto, continuó el jefe Águila Roja. Reforzar nuestras defensas, entrenar más duro y... Sus ojos se posaron en Jake. Necesitamos saber dónde está la lealtad de cada hombre. El silencio cayó sobre el círculo. Todos miraban a Jake. Son tu gente, dijo uno de los ancianos, no con acusación, sino con simple declaración de hecho. Los hombres blancos que vienen, hablan tu idioma, comparten tu color de piel. ¿Dónde estarás cuando lleguen? Jake sintió a todos esperando su respuesta. Incluso Ayasha lo miraba, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos revelando preocupación. Se puso de pie, mirando directamente al jefe Águila Roja. Hace 3 meses, ustedes me dieron una elección. Poder habría huido. Podría haber rechazado su forma de vida, pero no lo hice. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi piel puede ser blanca, pero mi corazón sangra por este pueblo ahora. Ustedes me dieron un hogar cuando estaba perdido. Me dieron una familia cuando estaba solo. Me dieron... Miró a Ayasha. Me dieron amor cuando pensé que nunca lo encontraría. Así que sí, técnicamente son mi gente los que vienen. Pero ustedes también son mi gente ahora. Y defenderé mi hogar. El jefe Águila Roja asintió lentamente, aprobación en sus ojos. Bien dicho, pero las palabras son fáciles. Las acciones dirán la verdad. Durante las siguientes semanas, el campamento se transformó en una máquina de guerra. Las mujeres fabricaban flechas, curtían cuero para armaduras, preparaban medicinas. Los guerreros entrenaban desde el amanecer hasta el anochecer. Los niños eran enviados más profundo en las montañas, a lugares ocultos donde estarían a salvo. Jake trabajaba más duro que nadie, sabía que todavía estaba siendo observado, probado. Una parte de él entendía por qué. No había manera de que pudieran confiar completamente en él cuando venía del mismo mundo que sus enemigos. Pero eso dolía de todos modos. No te lo tomes personal, le dijo Ayasha una noche mientras fabricaba flechas juntos. Hemos sido traicionados antes por hombres blancos que prometieron amistad. ¿Cuándo? Su rostro se oscureció. Hace 5 años, un comerciante vino, prometiendo comercio justo. Mi padre lo acogió, compartió comida, incluso le mostró dónde estaba agua en el desierto. Hizo una pausa, sus manos apretándose alrededor de la flecha. 1 mes después, regresó con soldados. Usó el conocimiento que mi padre le había dado para rastrearnos. Mataron a 20 de nuestra gente antes de que pudiéramos expulsarlos. Dios, susurró Jake. Lo siento mucho. Por eso algunos dudan de ti. No porque piensen que eres malo, sino porque el dolor de la traición todavía está fresco. ¿Y tú? ¿Tú dudas de mí? Ayasha levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos. Todos los días me pregunto si hice la elección correcta. El corazón de Jake se hundió. Y todos los días, continuó ella, alcanzando su mano,
La respuesta es sí. Te elegí, Jake Morgan, y te elegiría de nuevo. El beso que compartieron fue interrumpido por un grito desde el perímetro del campamento. ¡Jinetes! ¡Jinetes acercándose! Todos se pusieron de pie instantáneamente, agarrando armas. Jake tomó su arco ahora, hecho a medida por el mejor artesano de la tribu, y siguió a los guerreros hasta el borde del campamento. En la distancia, podían ver polvo levantándose. Un grupo de jinetes se acercaba. Pero mientras se acercaban, Jake se dio cuenta de que no eran soldados. Eran comerciantes, traficantes de armas, a juzgar por los carros que tiraban. Y en la cabeza del grupo, montando un gran caballo palomino, había un hombre que Jake conocía. «Oh, no», susurró. «¿Qué?», preguntó Ayasha. «¿Los conoces?» «Conozco al líder. Es Marcus Brennan. Solíamos trabajar juntos en un rancho en Texas». El estómago de Jake se retorció. No es buena persona. Marcus y su grupo se detuvieron a 50 metros del campamento, lo suficientemente lejos para estar fuera del alcance de las flechas, pero lo suficientemente cerca para hablar. «¡Hola, el campamento!», gritó Marcus en inglés. «Venimos en son de paz. Traemos bienes para comerciar». El jefe Águila Roja dio un paso adelante, Jake a su lado como traductor. «No queremos sus bienes», dijo el jefe en apache. Jake tradujo al inglés. Marcus sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Era un hombre grande con cara rojiza y una barriga que hablaba de demasiado whisky. Sus ojos, del color del hielo sucio, escanearon el campamento con avaricia apenas disimulada. «Ahora, eso no es muy hospitalario. Solo estamos tratando de hacer negocios honestos aquí». «No hay negocios entre nosotros. Váyanse». El Marcus miró alrededor del campamento, y de repente sus ojos se clavaron en Jake. Su boca se abrió con sorpresa. «¿Jake? ¿Jake Morgan? ¿Eres tú?» Jake no respondió. «Maldición, lo es. Chicos, ¿ven a ese allí? Ese es Jake Morgan. Trabajaba en el rancho Henderson conmigo hace 2 años». Marcus cabalgó unos pasos más cerca. «Jake, amigo, ¿qué demonios estás haciendo con estos salvajes? ¿Te tienen prisionero?» «No soy su prisionero», dijo Jake firmemente en inglés. «Soy uno de ellos». Marcus parpadeó, luego se rió. «¿Uno de ellos? ¿Te has vuelto loco? ¿O te está obligando?» Entrecerró los ojos mirando a Ayasha, que estaba de pie junto a Jake. «Ah, lo veo. Encontraste una pequeña india bonita para calentar tu lecho, ¿eh? Bueno, no puedo culparte por eso, pero amigo, necesitas volver a la civilización». La furia se encendió en las entrañas de Jake. «No hables de ella así. Es mi esposa». «¿Tú qué?» Marcus pareció genuinamente sorprendido ahora. Luego su sorpresa se convirtió en una sonrisa lenta y desagradable. «Oh, esto es mejor de lo que pensaba. Espera hasta que los muchachos del fuerte se enteren de esto. Jake Morgan, casado con una india. Lo que soy es asunto mío. Ahora vete». «No puedo hacer eso, amigo. Verás, el coronel en el fuerte está ofreciendo una buena recompensa por información sobre campamentos Apache, ubicaciones, números, defensas». Marcus se inclinó hacia adelante en su silla. «Y pagaría extra por un informante interno, alguien que conoce el campamento, alguien como tú. Nunca. Piénsalo, Jake. Podrías ser rico. Podrías volver a la vida civilizada. Seguro, tu pequeña india es bonita, pero ¿de verdad quieres pasar tu vida viviendo como un salvaje? Comiendo conejos crudos y durmiendo en el suelo». «He dicho que no. Ahora vete antes de que estos guerreros decidan convertirte en un puerco espín». La cara de Marcus se endureció. «Muy bien, pero deberías saber algo, amigo. Ese fuerte se está construyendo porque este territorio ha sido vendido al gobierno. Papel firmado y todo.
lo que significa que ustedes están ocupando tierra estadounidense ahora, y el ejército vendrá a remover a cualquiera que no se vaya voluntariamente. Esta tierra era nuestra mucho antes de que ustedes llegaran, espetó Ayasha en español. Jake tradujo. Marcus se rió. Sí, todos hemos escuchado ese discurso antes. No importa. La historia está escrita por los ganadores, cariño. Y vamos a ganar. Miró directamente a Jake. Última oportunidad, Morgan. Ven con nosotros. Traiciona tu sangre. O traiciónalos a ellos. Tu elección. Jake se adelantó, su arco levantado, una flecha lista. Ya he hecho mi elección. Vete ahora, antes de que esta flecha haga la elección por ti. Marcus levantó las manos en falsa rendición. Muy bien, muy bien. Nos vamos. Pero te arrepentirás de esto, Morgan. Y cuando vengan los soldados, y vendrán, no digas que no te lo advertí. Con eso, Marcus y su grupo se dieron la vuelta y cabalgaron de vuelta por donde vinieron. Jake bajó su arco, pero su corazón aún latía con fuerza. Su mano temblaba. Ayasha la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. Estuviste maravilloso. No me siento maravilloso. Me siento enfermo. ¿Lo conocías bien? Lo suficientemente bien para saber que no estaba bromeando. Marcus Brennan no hace amenazas vacías. Si dice que los soldados vienen, entonces vienen. El jefe Águila Roja puso una mano en el hombro de Jake. Hoy le demostraste a mi pueblo dónde están tus lealtades. Estoy orgulloso de llamarte hijo. Era el mayor cumplido que el jefe podía dar. Jake sintió lágrimas pinchando sus ojos. Gracias, padre. Era la primera vez que llamaba al jefe así. Por la forma en que los ojos del anciano se suavizaron, significó tanto para él como para Jake. Pero mientras regresaban al campamento, una oscura premonición se instaló sobre Jake como una nube. Marcus había encontrado el campamento, lo que significaba que ahora sabía exactamente dónde atacar. La pregunta no era si vendría el ataque, era cuándo. Y si estarían listos cuando lo hiciera. Esa noche, Jake no pudo dormir. Se quedó despierto, escuchando a Ayasha respirar a su lado, tratando de memorizar cada detalle de este momento de paz, porque sabía que no duraría. Las tormentas estaban llegando, y cuando golpearan, desafiarían todo lo que Jake había construido. La guerra llegó una semana después. Llegó con el amanecer, cuando el mundo estaba entre la noche y el día, cuando las sombras todavía eran largas, y la luz aún no había penetrado completamente el valle. Jake estaba en turno de guardia, caminando por el perímetro del campamento con Cato, cuando lo escuchó, el canto lejano de los cascos contra las rocas, demasiados cascos. Cato, susurró Jake, todos sus músculos tensándose. ¿Escuchas eso? Cato asintió, su rostro endureciéndose como piedra. Suenan la alarma. El campamento despertó en caos controlado. No era pánico. Los Apache habían practicado este escenario cientos de veces. Las mujeres y los niños se movieron inmediatamente hacia los túneles de escape escondidos que conducían más profundo en las montañas. Los guerreros agarraron sus armas y tomaron posiciones defensivas. Jake corrió hacia su tipi, donde Ayasha ya estaba despierta, atando su cuchillo de combate a su muslo. Tienen que ser los soldados, dijo Jake, su corazón latiendo con fuerza. Marcus debió decirles dónde estamos. Entonces les mostraremos por qué no deberían haber venido. Ayasha, deberías ir con las otras mujeres a... Ella se giró hacia él con ojos ardientes. Soy una guerrera, Jake. He estado entrenando para esto desde que podía caminar. No voy a esconderme ahora. Tenía razón, por supuesto. Había visto a Ayasha luchar. Era tan letal como cualquier hombre en el campamento, tal vez más. Lo siento, solo ten cuidado, ¿de acuerdo?
Ella lo agarró por la camisa y lo acercó para un beso duro y rápido. Tú también. Te amo, Jake Morgan. Te amo, estrella de la mañana. No había tiempo para más. Salieron corriendo juntos hacia las defensas. El jefe Águila Roja estaba en la parte superior del mirador, usando un telescopio recuperado de comerciantes hace años. Su rostro era sombrío. ¿Cuántos?, preguntó Jake mientras trepaba junto a él. Demasiados. 40, tal vez 50. Soldados, comerciantes, algunos cazadores de recompensas por la apariencia de ellos. Jake tomó el telescopio y miró. Su estómago se hundió. Allí, entre los soldados de uniforme azul, cabalgaba Marcus Brennan, y junto a él, un hombre delgado con charreteras de coronel. Ese es el oficial al mando, dijo Jake. El coronel. ¿Lo conoces? No, pero conozco el tipo. Ha venido aquí con una misión y no va a marcharse hasta que la complete. Los jinetes se detuvieron justo fuera del rango de flechas. El coronel cabalgó adelante, solo, portando una bandera blanca de tregua. ¿Habla español?, preguntó el jefe Águila Roja. Probablemente inglés solamente. Entonces traducirás. Bajaron para encontrarse con el coronel en tierra neutral. Jake, el jefe Águila Roja, Cato y 4 otros guerreros principales. Frente a ellos, el coronel Desmond con arrogante confianza. Era joven para su rango, tal vez 35, con cabello rubio recortado corto y un bigote cuidadosamente recortado. Sus ojos azules eran fríos y calculadores. Soy el coronel William Thatcher, dijo en inglés. ¿Quién es su líder? Jake tradujo. El jefe Águila Roja respondió en apache y Jake tradujo de vuelta. Soy el jefe Águila Roja. Esta es nuestra tierra. No tienen asunto aquí. Thatcher sacó un documento de su abrigo. Este documento, firmado por el gobierno de los Estados Unidos, dice lo contrario. Este territorio ha sido vendido. Ya no les pertenece. Nunca fue de ustedes para vender. No obstante, la ley es la ley. Thatcher volvió a guardar el documento. Se les está ordenando abandonar este campamento y trasladarse a la reserva designada a 300 kilómetros al sur. Allí tendrán comida, refugio y protección. Prisión, quieres decir, escupió Jake antes de poder detenerse. Los ojos de Thatcher se posaron en él, notándolo realmente por primera vez. ¿Y quién es usted? Habla inglés sin acento. No es apache. Soy Jake Morgan. Y sí, lo soy. Un hombre blanco viviendo con salvajes. Thatcher se rió. ¡Qué desperdicio! Ellos no son salvajes. Están defendiendo su hogar. Un hogar que legalmente ya no es suyo. La voz de Thatcher se endureció. Tienen 1 hora para empacar y prepararse para marchar. Cualquiera que se resista será considerado hostil y tratado en consecuencia. No vamos a ninguna parte, dijo el jefe Águila Roja a través de Jake. Hemos vivido en estas tierras durante generaciones. Están en nuestros huesos, en nuestras historias, en nuestras almas. No las rendiremos por algún papel garabateado. Entonces la fuerza será necesaria. Que así sea. Thatcher se giró para regresar a sus hombres, pero se detuvo. Ah, casi lo olvido. Tengo un mensaje para el señor Morgan aquí. Hizo un gesto, y Marcus Brennan cabalgó hacia adelante, sonriendo. El señor Brennan dice que solían ser amigos, que trabajaban juntos. Eso fue hace mucho tiempo. También dice que le ofreció una oportunidad de volver al lado correcto, que rechazó. No hay lado correcto aquí, solo un pueblo tratando de sobrevivir. ¡Qué noble! La voz de Thatcher goteaba sarcasmo. Pero la nobleza no detiene las balas, señor Morgan. Pueden venir voluntariamente, o pueden venir en cadenas. Su elección. Con eso, regresó a sus líneas.
Marcus se demoró un momento más mirando a Jake. Última advertencia, amigo viejo. Las cosas se van a poner feas. No tienes que morir por esta gente. Sí, dijo Jake calmadamente. Sí tengo. Entonces, eres un tonto. Marcus escupió en el suelo. Y los tontos no viven mucho en el oeste. Mientras Marcus se alejaba, Jake sintió la mano de Ayasha deslizarse en la suya. ¿Estás asustado?, preguntó ella. ¿Aterrado? Bien. El miedo te mantiene con vida. La confianza te mata. Regresaron a las defensas. El jefe Águila Roja reunió a sus guerreros. Escuchen todos. Los hombres blancos nos superan en número 2-1. Tienen armas que pueden disparar más rápido y más lejos que nuestros arcos. Tienen un ejército entrenado. En papel, deberíamos perder esta pelea. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero ellos no conocen este terreno como nosotros. No han peleado en estas rocas, en estos cañones, y no tienen lo que nosotros tenemos. Estamos peleando por nuestros hogares, nuestras familias, nuestro futuro mismo. Esa es un arma que ninguna bala puede igualar. Los guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo en acuerdo. «Jake Morgan», llamó el jefe. Jake se adelantó. «Conoces las tácticas de estos hombres. Conoces cómo piensa el ejército. ¿Qué harán a continuación?» Jake lo pensó. Había visto suficientes operaciones militares durante su tiempo en Texas. Intentarán rodearnos. Enviarán flanqueadores a ambos lados para cortarnos las rutas de escape. Luego atacarán de frente, usando su poder de fuego superior para romper nuestras defensas. Es estrategia de libro. ¿Y cómo lo detenemos? No lo detenemos. Lo usamos contra ellos. Jake comenzó a trazar en la tierra. Sus flanqueadores tendrán que pasar por aquí y aquí. Señaló 2 barrancos estrechos. Si ponemos arqueros en los bordes, podemos convertir esos pasajes en zonas de muerte. Cato se arrodilló junto a él, estudiando el dibujo. Y en el frente, usamos el terreno rocoso, los hacemos venir a nosotros, donde sus caballos son una desventaja y nuestro conocimiento del terreno es una ventaja. Exactamente. El jefe Águila Roja sonrió. Entonces, vamos a enseñarle al ejército estadounidense lo que significa pelear contra los Apache. Pasaron la siguiente hora preparándose. Jake fue puesto a cargo del ala izquierda. Una señal de confianza que no pasó desapercibida. Ayasha lideraría el ala derecha. Cato tomaría la fuerza principal en el centro. Mientras Jake revisaba sus flechas por 100ª vez, Ayasha apareció a su lado. ¿Recuerdas tu primera lección de arco?, preguntó. ¿Te refieres a cuando me caí del caballo 3 veces? Ella sonrió. No, me refiero a cuando finalmente diste en el blanco. ¿Recuerdas lo que te dije? Dijiste que no se trata de fuerza, se trata de respiración, de timing, de convertirte en parte de la flecha. Exactamente. Hoy, no seas Jake Morgan el vaquero. Sé Jake Morgan el guerrero apache. Confía en tu entrenamiento. Confía en tu gente. Confío en ti. Entonces confía en esto. Vamos a ganar. Porque tenemos que hacerlo. Un grito desde el mirador. ¡Vienen! Todos los ojos se volvieron hacia el este. Allá, como una marea de azul y acero, el ejército avanzaba. Jake tomó su posición con sus guerreros. 10 hombres bajo su mando, todos veteranos, todos mirándolo con confianza que esperaba poder justificar. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, y luego comenzó. Los flanqueadores vinieron primero, exactamente como Jake predijo. 20 hombres a caballo, sonriendo, confiados de que rodearían fácilmente a los salvajes. No vieron las cuerdas tendidas a través del barranco hasta que fue demasiado tarde. Los primeros 3 caballos tropezaron,
enviando a sus jinetes volando. Antes de que pudieran recuperarse, las flechas comenzaron a caer. Jake disparó con otros 9 arqueros, una lluvia mortal desde arriba. Los soldados gritaron, trataron de retroceder, pero el barranco estrecho se había convertido en un embudo de muerte. En 3 minutos había terminado. Los flanqueadores estaban muertos o huyendo. Pero no había tiempo para celebrar. La fuerza principal llegó al frente y las cosas se pusieron serias rápidamente. Los rifles estallaron, el sonido ensordecedor en el aire del desierto. Las balas silbaban contra las rocas donde los guerreros apaches se agachaban. Una roca explotó a centímetros de la cabeza de Jake, rociándolo con fragmentos afilados. ¡Esperen!, gritó Jake a sus hombres. ¡Esperen mi señal! Los soldados avanzaron, seguros de su poder de fuego superior. 30 metros, 20, 15. Ahora. Los guerreros apaches se levantaron como fantasmas de las rocas, liberando una andanada devastadora de flechas. A esta distancia, ninguna armadura podía proteger completamente. Los hombres cayeron, gritando, pero seguían viniendo. Jake vio a Marcus entre ellos, recargando un rifle de repetición, sus ojos escaneando las defensas. Cuando encontró a Jake, sonrió y levantó su arma. Jake se agachó justo cuando la bala rozó por donde había estado su cabeza. ¡Maldito traidor!, gritó Marcus. ¡Deberías haber venido con nosotros! Jake disparó de vuelta. Su flecha alcanzó a Marcus en el hombro, haciéndolo girar. No fue un golpe mortal, pero fue suficiente para sacarlo de la pelea. La batalla duró horas. Avanzaba y retrocedía. Una lucha brutal en el calor implacable. Jake perdió la cuenta de cuántas flechas disparó, cuántos hombres vio caer en ambos lados. En un punto, un soldado atravesó las defensas, cargando directamente hacia Jake con un sable de caballería. Jake dejó caer su arco y sacó su cuchillo, parando el golpe. Lucharon cuerpo a cuerpo, cada hombre tratando de matar al otro. El entrenamiento de Kato salvó la vida de Jake. Se movió como le habían enseñado, usando el impulso del soldado contra él, y hundió su cuchillo profundamente entre las costillas del hombre. El soldado cayó. Jake se agachó sobre él, manos temblorosas, mirando los ojos sin vida. Había matado antes animales de caza, algunos bandidos en autodefensa. Pero esto era diferente. Esto era guerra. ¡Jake! La voz de Ayasha atravesó su aturdimiento. ¡Se están retirando! Levantó la vista. Tenía razón. Los soldados retrocedían, arrastrando a sus heridos, dejando a los muertos donde habían caído. Los Apache habían ganado. Pero el costo había sido alto. Jake contó 5 guerreros muertos, más de una docena de heridos. El campamento estaba dañado, tiendas quemadas, suministros esparcidos. Y en los ojos del coronel Thatcher, mientras retrocedía con sus hombres, Jake vio algo que heló su sangre. Determinación. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. La victoria sabía a cenizas en la boca de Jake. Ayudó a llevar a los heridos al área de curación donde las mujeres de la tribu ya estaban trabajando, cosiendo heridas, aplicando cataplasmas de hierbas, susurrando oraciones. El olor de la sangre y el humo de pólvora se aferraba a todo. Jake encontró a Ayasha atando el brazo de un joven guerrero que no podía tener más de 16 años. Había un corte profundo en su propia mejilla, pero parecía no notarlo. ¿Estás herida?, preguntó Jake, tomando su rostro suavemente. Solo es un rasguño. He tenido peor. Terminó con el guerrero y se giró hacia Jake, sus ojos escaneándolo de arriba a abajo. ¿Y tú? Vi que ese soldado casi te alcanzó. Estoy bien. Kato me entrenó bien. Como si lo hubieran invocado, Kato apareció, cojeando levemente pero vivo. Tenía una herida de bala superficial en el muslo, pero sus ojos brillaban con la adrenalina de la batalla. «Peleaste bien, hombre blanco», dijo, y había genuino respeto en su voz. «Tus tácticas funcionaron.
Perdimos menos hombres de lo que podríamos haber perdido. Pero aún perdimos hombres. Así es la guerra. Honramos su sacrificio viviendo. El jefe Águila Roja convocó un consejo esa noche. Los ancianos, los líderes guerreros y Jake se reunieron alrededor del fuego central. Las sombras bailaban en sus rostros mientras hablaban en voces bajas. Ganamos la batalla, comenzó el jefe, pero no la guerra. Volverán, con más hombres, mejores armas, más determinación. Entonces nos iremos, sugirió uno de los ancianos. Más profundo en las montañas, donde no puedan seguir. ¿Y luego qué? Preguntó otro. ¿Corremos para siempre? ¿Nos convertimos en fantasmas en nuestra propia tierra? Es mejor ser un fantasma vivo que un mártir muerto. El debate continuó, voces elevándose, temperamentos acalorándose. Jake escuchó en silencio, sabiendo que su voz aún tenía menos peso que la de un apache de nacimiento. Finalmente, Ayasha habló. Hay otra opción. Todos se volvieron hacia ella. Podríamos negociar, no desde una posición de debilidad, sino de fuerza. Les mostramos hoy que no somos presa fácil. Tal vez ahora escucharán condiciones razonables. ¿Qué condiciones?, preguntó su padre. Ya nos han dicho que no hay negociación. O vamos a la reserva, o morimos resistiendo. Entonces encontramos una tercera opción, insistió Ayasha. Jake, tú conoces el mundo de los blancos. ¿Hay alguien en su gobierno que escuche la razón? Jake pensó cuidadosamente. Hay agentes de la Oficina de Asuntos Indígenas. No todos son corruptos. Algunos realmente tratan de ayudar. Si pudiéramos contactar a uno, tal vez... ¿Tal vez qué? Cato interrumpió. ¿Tal vez nos den un pedazo más pequeño de tierra? ¿Tal vez nos dejen vivir en una jaula un poco más grande? Es mejor que morir, dijo Jake bruscamente. Y es mejor que ver a los niños morir de hambre en una montaña donde no hay casa. Cato dio un paso amenazante, pero el jefe Águila Roja levantó su mano. Paz. Ambos hablan con sabiduría. Ambos quieren lo mejor para nuestro pueblo. Miró a Jake. ¿Cómo contactaríamos a este agente? Alguien tendría que viajar al fuerte más cercano. Enviar un telegrama, pero sería peligroso. Después de hoy, dispararían a cualquier apache a primera vista. Entonces, no podría ser un apache, dijo Ayasha lentamente. Tendría que ser alguien que pueda pasar por blanco. Todos la miraron. Luego, lentamente, todas las miradas se volvieron hacia Jake. No, dijo Ayasha inmediatamente. No, es demasiado peligroso. Es el único camino, dijo Jake calmadamente. Puedo pasar. Conozco cómo hablan, cómo actúan. Puedo enviar el mensaje. Te matarán. Marcus Brennan sabe que estás con nosotros. Probablemente ya les dijo a los soldados. Entonces seré cuidadoso. Jake Dash. Ayasha, escucha. Jake tomó sus manos. Hoy maté a un hombre. Lo miré a los ojos mientras moría. Y probablemente tendré que hacerlo de nuevo si esto continúa. Pero si hay una manera de evitar más muertes, de salvar más vidas en ambos lados, tengo que intentarlo. Podría perderte. Y si no lo intento, podrías perderte a ti, a tu padre, a toda tu gente. Apretó sus manos. Déjame hacer esto. El debate continuó durante horas, pero finalmente se alcanzó una decisión. Jake viajaría al fuerte, pero no solo. Cato iría con él, permaneciendo oculto en caso de que Jake necesitara ayuda o rescate. Era un plan arriesgado, probablemente no funcionaría, pero era su mejor oportunidad. Jake y Ayasha pasaron su última noche juntos en su tipi, acostados enredados, memorizando el sentimiento del uno al otro. Te casaste con una mujer apache, susurró Ayasha en la oscuridad. ¿Te arrepientes alguna vez? Ni un segundo. ¿Incluso ahora?
¿Incluso cuando podría costarte la vida? Especialmente ahora, porque finalmente entiendo lo que significa tener algo por lo que vale la pena morir, algo que vale la pena vivir. Ella se acurrucó más cerca, su cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Cuando todo esto termine, dijo, quiero mostrarte el lugar donde nací. Hay un valle, 3 días hacia el norte, donde el agua corre clara y los árboles son tan altos que tocan el cielo. Mi madre solía llevarme allí antes de que muriera. Decía que era el lugar más hermoso de toda la creación. Me encantaría ver eso. Entonces, será mejor que regreses a mí, Jake Morgan, porque tengo planes para nosotros, planes grandes. ¿Oh sí? ¿Qué tipo de planes? Ella levantó la cabeza para mirarlo, una sonrisa jugando en sus labios. El tipo que involucra pequeños pies corriendo por este tipi. Tal vez un niño con mis ojos y tu terquedad, o una niña con tu corazón y mi puntería. Jake sintió que su garganta se cerraba con emoción. Una familia, confirmó Ayasha. Pero no puedes darme eso si estás muerto. Así que prométeme, Jake Morgan. Prométeme que volverás a mí. Te lo prometo. Hicieron el amor esa noche con una dulce desesperación. Cada toque un voto, cada beso una oración. Y cuando finalmente se durmieron, entrelazados como 2 piezas de un todo, Jake juró ante todos los dioses que pudieran estar escuchando que encontraría una manera de proteger a esta mujer, esta tribu, esta vida que había construido. El amanecer llegó demasiado pronto. Kato estaba esperando con 2 caballos cuando Jake emergió del tipi. El gran guerrero había cortado su cabello corto, una señal de luto que también lo ayudaría a pasar más fácilmente si era visto. ¿Listo? Preguntó Kato. No, pero vamos de todos modos. La tribu se había reunido para verlos partir. El jefe Águila Roja presentó a Jake una hermosa manta tejida. Esto perteneció a mi padre, y al suyo antes que él. Ahora te pertenece, mi hijo. Que te traiga suerte y te guíe a casa. Jake tomó la manta con manos temblorosas, demasiado emocionado para hablar. Entonces, Ayasha dio un paso adelante. En sus manos sostenía algo que brillaba a la luz del amanecer. Un collar con un colgante de turquesa tallado en forma de estrella de la mañana. Para que no olvides quién eres, dijo, atándolo alrededor de su cuello. No solo Jake Morgan el vaquero, no solo Jake Morgan el apache, sino Jake Morgan, mi esposo, mi amor, mi corazón. La besó delante de toda la tribu, sin vergüenza, sin vacilación. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Regresa a mí, susurró ella, siempre. Jake montó su caballo, y con Kato a su lado, cabalgó hacia el este, hacia el fuerte, hacia el peligro, hacia su destino. El viaje tomó 2 días. Acamparon en lugares escondidos, viajaron principalmente de noche, evitaron patrullas militares. Finalmente, en la tarde del segundo día, vieron el fuerte en la distancia. Era más grande de lo que Jake había esperado. Muros de madera, torres de vigilancia, docenas de edificios dentro del recinto. La bandera estadounidense ondeaba sobre todo. Aquí es donde nos separamos, dijo Kato. Esperaré en esas rocas. Si no sales en 1 hora, vendré a buscarte. ¿Y si no salgo y tú tampoco puedes entrar? Entonces le diré a Ayasha que moriste valientemente. Animador como siempre. Kato casi sonrió. Suerte, hombre blanco. Jake cabalgó solo hacia las puertas del fuerte. Los centinelas lo detuvieron inmediatamente, rifles apuntando a su pecho. ¡Alto ahí! Identifícate. Jake Morgan, necesito hablar con el coronel. Es sobre los Apache. Los guardias intercambiaron miradas.
Uno cabalgó rápidamente hacia adentro mientras el otro mantenía a Jake bajo vigilancia. Después de 10 minutos tensos, el guardia regresó con el coronel Thatcher mismo. El oficial estudió a Jake con ojos fríos. «El traidor», dijo finalmente. «Eres valiente viniendo aquí». «No soy un traidor. Soy un hombre tratando de evitar una guerra innecesaria. La guerra ya ha comenzado. Ustedes la comenzaron al resistir. Ustedes la comenzaron al robar tierras que no les pertenecían». Jake mantuvo su voz tranquila. «Pero no vine a discutir. Vine a negociar». «No hay nada que negociar». «Entonces déjame enviar un telegrama al Bureau of Indian Affairs. Déjame contactar a alguien con autoridad para negociar realmente». Thatcher se rió. «¿Y por qué haría eso?» «Porque si no lo hace, esta guerra costará cientos de vidas. Soldados, colonos, apache. La sangre fluirá en este desierto durante años. Su nombre quedará para siempre asociado con una masacre». Jake se inclinó hacia adelante. «Pero si permite la negociación, si hay siquiera una oportunidad de paz, entonces será recordado como el hombre que la hizo posible». Thatcher fue silencioso por un largo momento, su rostro ilegible. «Una hora», dijo finalmente. «Tienes una hora para enviar tu telegrama y recibir una respuesta. Después de eso, sales de este fuerte y no vuelves nunca». «De acuerdo». Lo escoltaron a la oficina del telegrafista. Con manos temblorosas, Jake compuso su mensaje. «Urgente stop tribu apache dispuesta a negociar términos pacíficos. Stop solicito envío de agente oficial. Stop violencia puede ser evitada stop». Agregó la ubicación del campamento y firmó con su nombre. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. Los minutos se arrastraron como horas. Jake se sentó bajo vigilancia armada, observando el reloj en la pared. 45 minutos. 50. 55. El telegrafista recibió algo. Frunció el ceño, verificó 2 veces, luego lo entregó al coronel. Thatcher lo leyó, su expresión endureciéndose. «Parece que tienes suerte, Morgan. El Bureau está enviando un agente. Llegará en 3 días para reunirse con el jefe Águila Roja y discutir términos». Jake sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. «Gracias, coronel. Yo, --". «No me agradezcas todavía», dijo Thatcher fríamente. «Si estas negociaciones fallan, si hay cualquier traición, cualquier violencia, entonces vendremos con la fuerza total. Y esta vez, no habrá supervivientes. ¿Está claro?» «Cristalino. Ahora sal de mi fuerte». «¿Y Morgan?» Thatcher se inclinó cerca. «Si te veo de nuevo, te dispararé yo mismo». Jake salió antes de que el coronel pudiera cambiar de opinión. Montó su caballo y cabalgó hacia donde Cato esperaba. Cuando le dio las noticias, el gran guerrero exhaló lentamente. «Entonces tal vez haya esperanza después de todo». «Tal vez», acordó Jake. «Pequeña, frágil, difícil. Pero esperanza». Cabalgaron de vuelta al campamento tan rápido como pudieron. Cuando llegaron, la tribu entera salió corriendo a saludarlos. Ayasha atravesó la multitud y saltó en los brazos de Jake con tanta fuerza que casi lo derribó de su caballo. «Lo lograste», dijo riendo y llorando al mismo tiempo. «Realmente lo lograste». «Lo logramos», la corrigió. «Todos nosotros juntos». Esa noche hubo celebración cautelosa. No victoria, no todavía, pero posibilidad, chance. 3 días después, el agente llegó. Era un hombre mayor llamado Samuel Harrington, con ojos amables pero cansados que habían visto demasiada muerte y sufrimiento. Se sentó con el jefe Águila Roja, con Ayasha, con Jake y los ancianos, y negociaron. Fue duro. Había concesiones en ambos lados. El Apache tendría que abandonar parte de su territorio, pero conservarían sus tierras sagradas, sus fuentes de agua,
Suficiente espacio para cazar y vivir como siempre habían vivido. No era perfecto, pero era supervivencia. El acuerdo fue firmado con el nombre del jefe Águila Roja y la promesa de Harrington de hacer cumplir los términos. Cuando todo terminó, cuando el agente se había ido y las tropas se habían retirado, Jake se paró con Ayasha en lo alto de una colina con vista al valle. El sol se ponía, pintando el cielo de oros y rojos. ¿Hice lo correcto?, preguntó Jake. Al traer el mundo de los blancos aquí, al forzar estas negociaciones, ¿hice lo correcto? Ayasha tomó su mano. Le diste a mi gente una oportunidad de luchar, no con armas, sino con palabras, no con sangre, sino con sabiduría. Ella besó su mejilla. Sí, Jake Morgan, hiciste lo correcto. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos, construimos. Tal vez tenemos ese bebé del que hablamos. Jake se rió, el sonido alegre y libre. Me gusta cómo piensas, señora Morgan. Señora Estrella de la Mañana, lo corrigió con una sonrisa. Oh, señora Águila de la Noche Profunda, si te casas conmigo en la ceremonia apache de nuevo con mi nombre real. Señora Estrella de la Mañana, entonces, aunque seas cualquier cosa, serás mi esposa. La besó mientras el sol se ponía, dos figuras silueteadas contra el cielo ardiente. Un vaquero y una guerrera. Un hombre blanco y una mujer apache. Dos mundos, dos culturas, fundidos en amor. No había sido fácil, no había sido simple, pero había sido real. Y a veces, eso es todo lo que importa. 6 meses después, Ayasha dio a luz a una niña con los ojos de su madre y el cabello oscuro pero con un toque de rojo que venía del padre. La llamaron Citlali, que significa estrella. Jake la sostuvo en sus brazos, mirando su diminuto rostro, y supo que todo, cada momento de miedo, cada momento de duda, cada batalla luchada, había valido la pena por este momento. Hola, pequeña, susurró. Tienes un mundo entero esperándote. Un mundo que tu madre y yo ayudamos a hacer un poco mejor. Un mundo donde dos pueblos aprendieron a vivir juntos. Ayasha se acurrucó contra él, cansada pero radiante. Ella será puente, dijo, entre tu mundo y el mío, y hará cosas que ninguno de nosotros podría haber soñado. Sí, acordó Jake. Sí, lo hará. Y bajo las estrellas del desierto, en una tierra que había visto tanto conflicto pero ahora conocía la paz, una familia dormía. Diferente, inesperado, pero profundamente, perfectamente completo.